Esto es muy importante ya que significa que vamos a tener una mayor inflación el próximo año. La cúpula del gobierno chino ha prohibido a los medios de comunicación hablar sobre la economía y, encima, esto no es lo peor. Realmente parece que mi pronóstico que esperaba que se equivocara a principios de 2020 era un pronóstico para toda la década. Lo que escribí en aquel momento fue, si quieres saber lo que va a pasar, tienes que mirar hacia la década de 1930. Tendremos una repetición de esa época, la cual fue terrible. Hubo, entre otras cosas, mucho desempleo y está empezando a hacerse realidad. También por aquel entonces escribí que sería como los años 30, a excepción de que probablemente sería mucho peor. La razón por la que lo que estás diciendo, Bert, es tan relevante es porque 1933 fue un año muy importante. Es cierto que la gente habla de 1929 y el crack, y de 1944 y el acuerdo de Bretton Woods y demás. Pero 1933 es cuando yo estudio la historia porque quiero conocer el futuro. En 1933 dos personas llegaron al poder y esa es la razón por la que estamos todos jodidos a día de hoy. En 1933 un hombre llamado Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania. También por aquel entonces Franklin Delano Roosevelt se convirtió en presidente de los Estados Unidos. América tiene este descontrol debido a estos dos personajes que asumieron el control de dos economías poderosas. En 1933, repito, surgió la seguridad social y su esquema de derechos. Estamos en bancarrota, como ya ha comentado el Congreso de Estados Unidos. Está a punto de ser cerrado porque no podemos pagar la seguridad social. Medicare, las pensiones, los militares, toda nuestra sociedad de derechos adquiridos se está desmoronando. Eso lo hizo Roosevelt. Y también tenemos a Hitler. Estamos al borde de la guerra con este tipo, Putin, que nos está pateando el trasero. No sé lo que está pasando. Pero no puede ser mucho peor que esto, ¿verdad? Es decir, Kenneth, ¿qué puedes ver? Oh, estamos solo a principio, por lo que obviamente empeorará mucho, pero tienes razón respecto a la década de 1930. En 2020 escribí que aquella fue la década de los dictadores. Tuvimos a Stalin, tuvimos a Hitler, tuvimos a Mussolini, tuvimos a Mao Zedong, y más de 100 millones de personas fueron asesinadas por estos dictadores. Esto es sencillamente increíble. Además, estamos teniendo políticas muy similares en estos momentos. Tenemos políticas demenciales saliendo de los principales gobiernos. Sí, recomiendo esto a todo el mundo. Se llama Carta de Wellington, también conocida como la Carta de Brooks. No tiene precio. Tiene mucha información dentro. Ahí es como me entero de las cosas que van a suceder antes de que sucedan. Por ello lo recomiendo encarecidamente. Sí. Cierto, ahora mismo estamos acabados y va a ser muy doloroso. ¿Qué es lo que está silenciado para la persona promedio? Es una buena pregunta y se resume a cuando no aparecen los titulares. Tienes, por ejemplo, a Wall Street Journal publicando sobre un mejor mercado alcista. De hecho, el mes pasado todo el mundo estaba diciendo que ese era el comienzo de un nuevo mercado alcista, ¿verdad? ¿Cuántas veces en el año hemos leído que un nuevo mercado alcista va a iniciarse? No, es falso, totalmente falso. Por ejemplo, el índice S&P 500 tiene 500 acciones, ¿de acuerdo? Las ganancias en los primeros 7 meses de rally que hemos tenido, de esta carrera tan fuerte del inicio del mercado de las renovables, fueron hechas por 7 de estas acciones. Todas las ganancias subieron casi un 50%. 7 acciones de las 500, es decir, 493 de estas acciones casi no tuvieron ganancias, por lo que era totalmente falso. Y los chicos de los medios de comunicación te dicen, no, mira, este mercado alcista, observa el que el S&P 500 está al alza. Bueno, lo que vemos es un índice que es el S&P con el mismo peso. SBW es el símbolo y lleva teniendo una curva plana durante mucho tiempo. Luego se muestra el gráfico del S&P 500 y vemos que se dispara hacia arriba. Pero eso lo hacen básicamente estas 7 acciones. En realidad todo es falso actualmente o está manipulado. Tienes que tener mucho cuidado sobre qué y a quién crees, ¿entiendes? Sí, nunca he visto un tiempo como este. Estuve en una conferencia
hace sobre unos 3 meses y alguien preguntó, ¿qué es IA? Contesté, una licenciatura. Muy bien. Dijo, ¿qué se aprende? Nada. De todos modos, la razón por la que especialmente quería hablar contigo es porque todo se está desmoronando. Te voy a hacer una pregunta personal sobre esto. Creo que ha sido Bank of America que acaba de anunciar su propio cripto. La noticia salió el otro día. Y parece por ser nuestro dinero tan volátil que todo el mundo va a tender hacia la criptomoneda. Creo que fue Sam Bankman-Fried, un tipo de 30 años de edad, quien estafó $1 billón. Sus padres son profesores de Stanford. ¿Sabes lo que quiero decir? Bert, no se puede escribir un guión más retorcido que el que estamos viviendo. Está todo corrompido. ¿Cómo puede un chico de 30 años estafar $1 billón y conseguir que tipos como el señor maravilloso le den la razón? ¿Sabes a quién me refiero? Sí, lo sé. Prefiero no mencionar su nombre. Entonces, Bert, es una locura. La gente está loca. ¿Qué está pasando? Sí. Hay gente muy inteligente que está arrastrada por este tipo que corre por ahí en pantalones cortos y camiseta. Se supone que iba a ser la próxima generación de el nuevo JP Morgan, le llaman. A fin de cuentas, este chiquillo solo ha sido un estafador al cual el mundo ha creído. ¿Entiendes? Sí. Es decir, nadie consigue $30 mil millones así como así. Creo que incluso he olvidado el número real, pero creo que fueron $30 mil millones. Eso es un montón de dinero. Es 30 veces $1 billón. Es increíble. Y $1 billón es, por supuesto, 1 millón de millones. La gente en realidad no es consciente de lo mucho que es. Es una cantidad enorme la que estafó. Y todo esto de la cripto, en mi opinión, fue diseñado para ser el preludio de la moneda digital que la Reserva Federal va a imponer con el tiempo. Todos vamos a tener que utilizar estas monedas digitales. Con el tiempo, el dinero normal no va a tener valor y además te dirán que no se puede utilizar. Y por supuesto, después, si dices algo que no le guste a Washington, podrán pulsar un interruptor y entonces te quedarás sin dinero, sin hogar, y tendrás que buscar tu hueco en la acera. Realmente no sé si tenemos suficiente acera para acomodar a todas las personas que perderán sus hogares. Esto lo he dicho en numerosas ocasiones. Si hace 10 años hubieras predicho lo que está sucediendo ahora, la gente hubiera dicho que era imposible, que nunca jamás sucedería, y está sucediendo. Mirad a vuestro alrededor. No puedo ni mencionar alguna de las cosas. ¿Cómo podemos dejar entrar al país a 30 o probablemente 40 millones de personas? Ningún tipo de información. No tienen identificación, no tienen nada. Además, no simplemente les dejamos entrar en el país, sino que les damos una habitación de hotel que cuesta $500 la noche. Para más INRI, el contribuyente paga la comida, los teléfonos móviles, la ropa, la educación, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser? Esto me resulta muy parecido al libro de Cloward y Piven. Dos profesores escritos en la década de 1960 escribieron un libro sobre cómo destruir el capitalismo y la libertad. Dijeron que se tenía que sobrecargar el sistema de bienestar para destruir el capitalismo de una vez por todas. Y esto ya está sucediendo porque todas esas personas serán incluidas en las listas del bienestar y pagaremos por ello. ¿Te imaginas a 30 o 40 millones de personas recibiendo asistencia social? No tenemos tanto dinero. Eso significa que la Reserva Federal va a tener que imprimirlo. ¿Impactaría en los bonos? Porque ni siquiera lo sé. No soy un tipo de acciones, bonos o ETFs. Sencillamente creo mis propios activos. Durante años he escuchado a planificadores financieros diciendo 60, 40, 60% en acciones, 40 en bonos. Y ese es el tipo de planificación financiera estándar. Cada vez que escucho esto digo, tú estás mucho mejor informado sobre esto del 60-40, 60% en acciones, 40% en bonos. También predices que el mercado de valores bajará debido a la renta variable. ¿Qué va a pasar con el mercado de bonos de ese 40%? Sí, bueno, creo que es muy similar a lo que dije en 1978, ¿de acuerdo? Por aquel momento,
El nuevo jefe de la Reserva Federal dijo que no iba a luchar contra la inflación porque la inflación estaba aumentando de una manera bastante rápida. También dijo que no iban a hacer un ajuste monetario, sino que lo que iban a hacer era subir las tasas de interés. Yo dije que era una señal para aumentar la inflación a toda velocidad. También dije que las acciones se convertirían en una cobertura contra la inflación, porque las empresas podrían aumentar los precios y realmente ganar dinero con la inflación. Entonces, bueno, Wall Street dijo que eso era absurdo e insistieron en llamarlo ajuste monetario. También añadieron que el ajuste monetario es cuando vas al banco teniendo una calificación crediticia perfecta y el banquero te dice: sabemos que eres apto para el préstamo que pides, pero no podemos darte el dinero porque la Reserva Federal no nos lo permite. Entonces, la Reserva Federal puede hacer un ajuste monetario reduciendo las reservas bancarias. Esto es algo complicado, así que simplifiquémoslo. Cuando vayamos a un banco y no puedes conseguir un préstamo, aunque tu calificación crediticia sea excelente, eso es un ajuste monetario. Pero ahora mismo el dinero es caro. Doblaron el tipo de interés o lo triplicaron dependiendo de los tipos que mires y eso exacerba la inflación. En realidad aumenta la inflación. Los economistas, con sus grandes y lujosos doctorados, no reconocen eso. Es increíble. Una vez más estamos cometiendo el mismo error que se cometió en 1978, 79 y 1980, hasta que Paul Volcker entró. Cuando Paul Volcker dijo tenemos que hacer un ajuste monetario, en realidad impuso controles de crédito sobre los préstamos de las tarjetas de crédito. Para ser sinceros, fue el primer economista que realmente reconoció que tenía que reducir los préstamos y no aumentar el costo del dinero. Dicho esto, en 1977, empecé mi negocio en enero del 77. Estábamos bastante bien para no ser conocidos. Y una de las previsiones que hice en aquel momento fue que los bonos del tesoro perderían del 40 al 50% de su valor. Me llamaron ridículo, pero han perdido el 44% de su valor el año pasado, hace aproximadamente un año. ¿Los bonos perdieron dinero? ¿Perdón? Los bonos del tesoro perdieron dinero. Sí, han bajado. Cuando las tasas de interés suben, entonces los precios de los bonos bajan. Sí, eso es algo que es muy importante reconocer. El año pasado dije que iba a ser como 1978 y 79, excepto que este año la caída sería probablemente de un 50 a un 70% más que en 1978. En definitiva, va a ser mucho peor. Pero hay maneras de hacer dinero en esta situación. Estoy seguro de que los inversores experimentados sabrán cómo hacerlo de una manera suficientemente inteligente. Lo que aún así la gente sigue sin reconocer es que los bonos del tesoro en los últimos 2 años han bajado un 50%, cuando se supone que es una inversión segura. Han bajado al 50%. ¿Puedes creerlo? Y nadie lo menciona en televisión. Nadie dice nada. Pero aún así seguimos teniendo en televisión a estos gurús bond kings que dicen: oh, tienes que comprar bonos, tienes que comprar bonos. Nosotros dijimos: no, haremos lo contrario. Y con el contrario hemos hecho un montón de dinero. Simplemente la gente tiene que darse cuenta de lo que está pasando. Y la Reserva Federal no ha hecho un ajuste monetario. Sabemos las señales que desencadena un ajuste monetario hecho por la Fed, y no lo han hecho. No están haciendo un ajuste monetario. En cada edición de la Carta de Wellington mostramos los gráficos. Decimos: ¿ves el gráfico? Este muestra que la Reserva Federal es todo hablar y no actuar. Esto es muy importante, ya que significa que vamos a tener una mayor inflación el próximo año. La inflación va a aumentar galopantemente el próximo año. Dicho esto, tenemos que encontrar la manera de protegernos contra eso. ¿Qué vas a hacer? Permíteme hacerte esta pregunta, ¿de acuerdo? Porque de todos modos, nunca he tenido suficiente dinero para comprar bonos, así que... sí, claro. Yo uso la deuda. Pero aún así, si tuviera $100,000 y quisiera mantenerlos a salvo, ¿tendría que comprar bonos?
No, yo haría lo contrario. ¿Qué harías? Sí, bueno. Existen unos ETFs, por ejemplo, que son los cortos de los bonos del tesoro. Han subido un 50% en estos momentos. ¿Dónde puedes encontrar una mejor inversión que esa? Pero aquí hay otro punto muy importante. La mayoría de la gente no sabe la diferencia entre un bono del tesoro y una letra del tesoro. Una letra del tesoro es a corto plazo, como a 90 días. Bien, esa es una letra del tesoro. Son muy buenas inversiones porque no pierden dinero y ya que son de corto plazo. Cada 90 días se renuevan y así sucesivamente. Por lo tanto, siempre que las tasas de interés suban, estás recibiendo una tasa más alta cada vez. Ese es el instrumento más seguro del mundo, las letras del tesoro. Los bonos del tesoro son a largo plazo, como a 30 años. Como he dicho, bajarán. Ahora han bajado un 50%, por lo tanto, cada vez que alguien te recomiende un bono, cualquier clase de bono del tesoro, simplemente silencia la televisión con el mando. Por eso tenemos el botón de mute, para silenciar la televisión financiera. Vale. Madre mía. Mira lo que está pasando con todos estos edificios ahora. He escrito sobre ello. Creo que la última vez que nos reunimos fue hace un año y ¡ay caramba! No me podía creer que tuviéramos más de 700,000 visitas en esta entrevista, pero ya hablamos entonces sobre esto. Tuvimos con nosotros a tu asesor inmobiliario o socio en ese programa también. Era muy bueno. Y estábamos hablando de los problemas de los bienes raíces comerciales. Los bienes raíces comerciales van a implosionar. Todos estos préstamos realmente están devolviendo las llaves. Los propietarios de los edificios les dan las llaves a los prestamistas. Es por donde estamos pasando. Ni siquiera quieren $1 por el edificio. Lo obtienes gratis. Predije que los edificios de oficinas bajarían hasta el $1. Sí. Ahora es aún más barato, $0. Bueno, Bert, creo que ahora todos nuestros oyentes están valorando el suicidio. No, esto es genial. Los mercados bajistas siempre han sido muy buenos para nuestros miembros, nuestros suscriptores. Es el mejor momento para ganar dinero porque estás en minoría. Siempre quieres estar en minoría en los mercados de inversión. Si te encuentras a ti mismo con la mayoría, sabes que te estás equivocando. Sí. Por eso estoy aquí, porque soy optimista. Cuanto peor se pone, más dinero gano. Sí. ¿Cuál es la posibilidad de una depresión si estamos siguiendo los pasos de 1930? Muy alta. Muy alta. Tenemos a China cayendo, Japón en problemas, se acerca a los BRICS, tenemos una guerra en marcha, el desempleo es alto. Sí, sobre esto que escribí hace 1 año y medio, China va a llevar al mundo al abismo. Eso fue mi pronóstico, el abismo. Y China siempre ha sido pregonada como la locomotora de la economía global, del mundo entero. ¿De acuerdo? Ahora bien, China ya está en depresión aunque nadie quiera hablar de ello. Sabemos que la cúpula del gobierno chino ha prohibido que los medios de comunicación hablen sobre la economía porque está muy mal. Eso significa que ya están en depresión. Pero nadie habla de que la locomotora se ha parado. De hecho, parece que ha entrado la marcha atrás. Pero nadie habla de ello. Es como si China no fuera importante. No, China es muy importante. Es la locomotora del mundo y está parada. Mi última pregunta es esta. ¿Cómo va a afectar China a América y después a Europa? ¿Cuál es tu opinión? Sí, en primer lugar, sabes que compramos un montón de cosas de China, pero si no las estamos produciendo no podremos obtenerlas, ¿cierto? También el desempleo para los jóvenes menores de 24 años es del 50%. ¿De acuerdo? Ese es un desempleo enorme. Eso se lleva a la depresión. Luego, por otro lado, siempre hay compra-venta y está el comercio exterior. En realidad, los capitalistas están saliendo de China a toda prisa. Van a quedar atrapados allí con los enormes déficits. Eso significa que tendrán que seguir el modelo de la Reserva Federal de imprimir dinero.
Eso significa una inflación aún más alta en China. Va a afectar a todos los países asiáticos. Lo que tienes que identificar es la recesión en cadena. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.